quería saludarlos. La presentación de Alberto nos ayuda mucho y nos da un marco muy importante para la nuestra. Antes quiero decir que esta presentación nace de un encuentro entre Carlos y quien les habla en el Banco de la República hacia el año 2014, en Riohacha. Estábamos preocupados por los carnavales y me parecía fundamental el que Carlos, con su formación de fotógrafo, su condición de guajiro, documentara el carnaval de Riohacha, y no lo documentara durante un año, sino durante varios años, porque un carnaval no se parece a otro. Aún dentro de la misma expresión, de la misma ciudad, los carnavales pueden tener singularidades y los eventos anuales, sociales o económicos o culturales, inciden en los carnavales. De hecho, el escenario nacional incide en el carnaval. De allí que este conversatorio que vamos a tener con Carlos tiene que ver con ese trabajo conjunto y ese diálogo de ambos acerca de cómo vemos el carnaval de Riohacha. Es un carnaval antiguo. Riohacha es una ciudad del siglo XVI, una ciudad que tiene registros documentales de fiestas públicas desde 1544, cuando la ciudad estaba en el Cabo de la Vela y no en el Río de la Hacha, y se hace una gran celebración en honor de María Bejarano, la nuera de Juan de Ampiés, y duran varias semanas de festejos, de juegos de varas, sortijas, carreras de caballos, corridas de toros. En líneas generales hay una gran documentación que castellanos y otros cronistas nos tienen sobre Riohacha. Yo quiero, antes que pasemos a las manifestaciones, hacer primero una ambientación histórica del carnaval de Riohacha y poder citar aquí a la fuente más antigua que tenemos, que ya nos habla del carnaval de Riohacha, es Nicolás de la Rosa, en la Floresta de la Santa Iglesia Catedral de Santa Marta, que tiene varias ediciones, pero podemos referirnos a la de 1756, y él dice que las fiestas en Riohacha tenían mucho colorido. Nos dice claramente que había una gran fastuosidad y que en ella había ya comparsas que representaban indígenas y españoles que hacían la mímesis de un combate. Había corridas de toros, por supuesto, y todo era para la celebración de la Virgen de los Remedios, que es la misma Virgen de la Candelaria de Cartagena, pero con el título de Remedios, porque era la Virgen de las Medicinas, que estaba finalmente dirigida a preservar la ciudad de los asaltos de corsarios y piratas, de los ataques de indios bravos y de los peligros del mar, trombas marinas, huracanes, tormentas tropicales. Es esta Virgen de los Remedios. Nos dice de la Rosa que las fiestas empezaban el 20 de enero, las de la Virgen, y se prolongaban hasta las Carnestolendas. Había toda una cantidad de expresiones medievales, como las carreras, estafernos, muñecos de madera que habría que destruirlos con la espada o con una lanza, y en fin, toda clase de festejos en la ciudad. Pero también está Henri Candelier, un viajero francés que hacia 1893 escribe un libro maravilloso, Riohacha y los indios guajiros. Candelier lo atrapa el carnaval en Riohacha y hace una descripción del carnaval. Me gustaría que Carlos la leyera, la versión de Candelier, que dice Candelier que era un hombre malhumorado, un funcionario del Ministerio de Educación de Francia, pero que hace unas descripciones muy interesantes sobre el carnaval de Riohacha. Aquí dice: desde el mes de enero, los jóvenes, al anochecer, se disfrazaban e intrigan en las casas de sus amigos, pero los 3 días de carne se festejan con una animación extraordinaria, así como en todas las otras ciudades del litoral, en Santa Marta y Barranquilla. De domingo a martes del carnaval, describe Candelier, cada uno puede actuar según su fantasía y dar curso a su imaginación, y a veces a las chanzas desagradables, irritando por el empleo del agua, el negro de humo y otras sustancias que se arrojaban entre los criollos de Riohacha. El margeniado viajero recomendaba que durante este periodo lo mejor para un europeo era encerrarse en su casa. Candelier además se asombra por la facultad que se tiene durante los días del carnaval de no respetar la privacidad familiar.
si no aparecía en las fiestas una persona, se tenía el derecho de invadir su casa y sacarlo a rastras de la cama y hacerlo a que participara en las fiestas. Esto irritaba a Candelier. La República va a ser muy importante en el carnaval guajiro. La República va a ser clave y, como todo carnaval, el carnaval de la capital guajira ha sido una especie de paraguas de distintas tradiciones festivas. O sea, no solo la tradición hispánica en el carnaval, la participación de diversos pueblos, de la heterogeneidad, de la criollidad. Riohacha también tuvo palenques, uno de los más antiguos, el de Nueva Troya en la segunda mitad del siglo XVI, y los palenques en Riohacha eran propiciados por los hispanos. Eran propiciados, consentidos y estimulados, tanto que la gobernación de Venezuela tuvo que intervenir para evitar ese contubernio entre la élite de Riohacha y los palenques, que se utilizaban para atacar pueblos pacíficos de indígenas en la Sierra Nevada, en el Valle de Upar y en la zona colindante para destinarlos como esclavos al buceo de las perlas. Entonces, ahí hay una gran relación, pero Riohacha tiene hay una presencia francesa importante. De hecho había consulado de Francia en Riohacha, y vienen las fiestas del lodo, la tradición de los embarradores, que es una manifestación muy singular, muy peculiar del carnaval de Riohacha, que no se encuentra en los otros carnavales del Caribe colombiano. Y allí estos marineros franceses introducen una manifestación que hoy se mantiene, que hoy se preserva y que es el elemento icónico del carnaval de Riohacha, obviamente junto con otras. Pero también viene la pesca de perlas, que se da intermitentemente a lo largo de 5 siglos, y esto se hace en un gran comercio, en un gran intercambio fluido, demográfico, cultural, de parentesco con la isla de Margarita, con el grupo insular margariteño. Entonces, cuando hay bonanza de perlas en La Guajira, en el siglo XVI, en el XVIII, en el XIX y en el XX, los margariteños retornan a La Guajira a participar en las pescas de perlas. Y por supuesto, llenan el carnaval de contenido, y hay allí obras de teatro, sainetes, versos que van y que son muy peculiares de los margariteños. Pero además hay algo importante también: los curazaleños. Es una ciudad de Riohacha con un largo comercio con el Caribe insular y muy especialmente con el Caribe holandés. En el siglo XX, en la primera mitad, estaban los famosos tambores de Magrí. Magrí era una señora de Curazao, por supuesto teníamos también un consulado holandés, y Magrí sacaba el tambú de Curazao, el tambor curazaleño, y la gente rodeaba su casa y escuchaba los versos que acompañaban al tambor, que eran en español y en su mayoría en papiamento. De manera que ahí hay otra tradición importante de Riohacha. El carnaval es una institución con sus reglas y tiene además una autoridad festiva. Si le preguntáramos a un barranquillero cómo ve el carnaval, él va a resaltar lo sensorial y va a decir: quien lo vive es quien lo goza. Si le preguntaras a un ribachero qué es el carnaval o qué estaba haciendo en los días, dice: yo estaba jugando carnaval, y va a resaltar lo lúdico del carnaval y va a resaltar mucho las reglas del carnaval, que son tan importantes y que nos transmiten desde la infancia. Entonces, hay autoridades festivas. Las autoridades festivas tienen los bandos, por ejemplo. El bando es una toma del gobierno de la ciudad, es un desplazamiento de la autoridad secular que se arrincona y asume la autoridad festiva. Aquí tengo varios bandos, pero uno de los primeros que tenemos, que conservamos documentalmente, no quiere decir que no hayan existido otros bandos anteriormente, durante la época colonial y durante los inicios de la República, es el bando de Brito, de 1918, que se hizo para el centenario de la independencia, los carnavales de 1919. Entonces hay una gran relación. Los carnavales alcanzaron un auge en la conmemoración del primer centenario de la República de Colombia. Y ese se hizo el 31 de diciembre del 1918, se hizo el bando del Carnaval de Riohacha
para el carnaval que venía inmediatamente, que era en 1919. No olviden que enero son los primeros meses de los precarnavales, hay un calendario del cual hablaremos, y luego allí se establecen diversas disposiciones que van a ser fundamentales. Pero después, a lo largo del siglo XX, se crean otras instituciones que son parte de esta autoridad festiva, como la creación de la primera universidad del carnaval, que se llamó Universidad Coma, Beba y Sea Feliz. Esta universidad tenía un lema, el que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo, y puesto que al cielo vamos, bebamos. Se llevaba un control riguroso de las asignaturas y en las asignaturas se podía perder por inasistencia, en cuyo caso tenía que pagarla con unas botellas de licor. Podía realmente ser una especie de rehabilitación mediante el uso de las botellas de licor, y llevaban un cuaderno y tenía un rector que era don Francisco J. Brito, que fue el rector eterno hasta su muerte de la universidad. Coma, beba y sea feliz. Los espacios del carnaval en Riohacha, pues, los hay de varios tipos. La calle es el escenario principal del carnaval, por supuesto. Las calles, plazas, lugares públicos. Pero también hay los carnavalitos que hace la mitad de un barrio, una calle, una señora en una casa, y estos carnavalitos tienen una tradición muy arraigada, como el de la señora Meme Pimienta, por ejemplo, y el de Magri, la señora de Curazao, que decía, y también estaban las colitas, que era sacar música al frente de la casa, de manera que estaban también los salones de baile, por supuesto, las casetas que siempre están. Entonces el carnaval tiene varios espacios, pero hay otros espacios del cual hablaremos que son espacios muy interesantes por lo ritual, que son las lagunas. La laguna Salada, exactamente en Riohacha, que es una laguna, casualmente el escenario de una batalla del almirante Padilla, que tiene manglares y da un lodo especial, y ese lodo es el que se utiliza, como lo vamos a ver después, en la indumentaria del embarrador. Lo otro que me parece importante resaltar del carnaval era el amor del carnaval. Muchas relaciones de amor del carnaval que empezaban en las casetas, en estos bailes, empezaban y morían en el carnaval. Era parte como del trato, un poco. Claro, hay quien obviamente violaba el acuerdo y este principio del carnaval, y hay muchos niños nacidos en noviembre, ¿no?, que son hijos del carnaval. Pero la regla decía, por favor, el amor culmina en el carnaval. Y hay un calendario del carnaval que tiene una apertura, como ya lo dijimos, el bando se hacía primero el 31 de diciembre, pero luego, diríamos que hasta hoy se hace los primeros días de enero. Se prepara, no se lee, y luego vienen las actividades de precarnaval, organización de las comparsas, toda una serie de calendarios de programación, pues viene la fiesta de la Virgen que está allí, y posteriormente a la fiesta de la Virgen, después del 2 de febrero, inmediatamente viene el gran entusiasmo del carnaval y entramos allí hasta el día martes anterior al miércoles de ceniza. Esta es una fotografía precisamente de las casetas típicas de allá de Riohacha, al ritmo de maicena y música y otros géneros musicales también. Hombre, se presentan el amor, ¿no?, de muchas formas. Brito, el señor Brito era un personaje alto. Francisco J. Brito nació hacia finales del siglo XIX y murió hacia 1974. Entre 1918 y 1972, él hizo todos los bandos del carnaval de Riohacha. Era la autoridad festiva, una autoridad masculina que luego va a ser reemplazada por la autoridad femenina de la reina, que nos viene ya de la relación nacional que Alberto explicó y que se vincula tanto con lo que estamos diciendo. Un papel había reinas cívicas, por supuesto que las había, pero es la dictadura de Rojas Pinilla la que toma el control del carnaval en Riohacha y decide que las reinas la va a escoger por decreto el alcalde. Desde entonces hasta hoy, las reinas son escogidas por decreto. Me refiero a la reina central del carnaval, que es la autoridad festiva. Entonces, es algo que también era clave. Era tan importante la presencia de Brito que un refrán riohachero dice: el comerse un huevo frito sin condimento y sin sal es como un carnaval sin Francisco J. Brito. Se vestía como el tío Sam,
Ya ustedes ven al tío San, sombrero de cubilete, pantalón a rayas, saco leva, usaba zancos y una cinta roja y una flor roja en el pecho. Hay una música del carnaval. El carnaval tiene primero algo emblemático, que es el pilón ribachero o pilón guajiro. Es un pilón porque es música alrededor del maíz. Es música alrededor del maíz. No existían los molinos actuales y el maíz se pilaba primero, se cernía, luego se maceraba en las manos de moler para obtener las arepas de maíz, los bollos de maíz y algo muy importante, un refresco que no es la chicha, que es el agua de maíz. Entonces el pilón y este tipo de danzas se daban alrededor del maíz, pero también alrededor de los personajes importantes de la vida pública de la ciudad. El pilón podría cambiar, tiene unos versos que son fundamentales, pero se pueden ser flexibles estos versos y se pueden cambiar para ofrecerlo a la autoridad o a la persona que tiene un prestigio económico en el pueblo y se paraban en su casa y podrían tocar y cantar el pilón. Vamos a escucharlo. Eso se lo añadieron después. Hay una versión original muy interesante y esta es buena, la de Juan Piña, pero obviamente es la que refleja los años 80 cuando se fue grabado. Luego había otras canciones que existen y que se tocan para carnaval que tienen que ver con la mascarita, una manifestación que vamos a ver realmente emblemática del carnaval de Riohacha y que se llama Dame las maracas Brito. Las mascaritas llevaban maracas en las manos, maracas de metal, y él muy hábilmente, había tres mascaritas rodeándole, les fue quitando con cariño las máscaras, que eran fundamental para que ellas pudieran hacer toda su presentación, y se fue, y entonces una de las mujeres le gritaba, dame las maracas Brito, y de ahí sale una canción que se llama así, dame las maracas Brito porque yo las necesito. Y el otro es la cuadrilla Pinto, que eran una serie de jóvenes de la primera mitad del siglo XX en Riohacha, que eran muy osados y se hicieron famosos en las fiestas por, bueno, poco actitudes no tan vandálicas, sino de vagancia creativa, cariñosa, y se llamó la cuadrilla Pinto, y esa es otra de las canciones que se encuentra allí en eso. Bueno, precisamente todos estos festivales siempre traen como unos personajes, ¿no? A los que se guían y todos quieren pertenecer a algún bando. Siempre hay un grupo al que uno quiere pertenecer y aquí entre estos estaban todos estos tipos de personajes, ¿no? Hay uno que son los embarradores, precisamente este es un embarrador, y hay otras muchas más expresiones, entre esas también las mascaritas, que también tienen una connotación bien importante. Aquí dentro del festival, dentro del carnaval de Barranquilla, dentro del carnaval de Riohacha, sucede algo muy importante y es que aquí la identidad se oculta completamente y casi que todos los disfraces lo llevan a eso, ¿no? Esto también viene citado por el catolicismo y el no permitir que una persona de ciertas condiciones sociales o como sea, pertenezca a estas fiestas del diablo, como mucha gente dice, o también entre lo pagano y todas estas zambapalo, como explicaba nuestro amigo Alberto. Dentro de todos estos carnavales y todas estas celebraciones que se presentan, siempre hay una etapa previa. Estos son los negritos.
Son personajes y jóvenes prácticamente que hoy tienen un objetivo y es poder recuperar un poco de dinero para poder celebrarse o patrocinarse todas las fiestas, ¿no? Estos se visten de cenizas o grasa y otro tipo de materiales orgánicos, por decirlo así, pues para disfrazarse y de cierta forma quitarse un poco la identidad y poder acceder a las personas de las calles, a los transeúntes y poder lograr con ellos, pues hombre, un poco de recuperación. Entonces son jóvenes o pandillas y también tienen sus connotaciones ahí. Afros y todo tipo de… Rihuacha es más afro, bueno, también con muchas connotaciones indígenas, pero los carnavales al final termina siendo desde estas razas, ¿no? Dentro de los embarradores se viene presentando, hay quienes dicen que esto es una expresión que viene de Francia, pero también viene de muchos lugares, de todos los continentes, siempre hay alguna expresión que tiene estas fiestas del lodo. Y bueno, y aquí hay personajes. Aquí dentro de esta fotografía vemos que no solamente son padres, sino que también son niños y todas las familias. Al final esto tiene una connotación bastante familiar y de participación de todos los sectores. Yo quería señalar, Carlos, que hay la tradición de ser embarrador y se es embarrador desde joven y sigue toda la vida como embarrador, una especie de cofradía de embarradores. Y recuerdo embarradores de más de 90 años que obviamente ya se retiraban por la edad, pero que habían sido embarradores y que sus hijos son embarradores y van a la Laguna Salada, a ese lugar que ahora vamos a ver, hacer una especie de ritual allí en el cual utilizan sacos viejos, sacos o blazer, este tipo de máscaras, pantalones para enlodarse, pero pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser adolescentes, pueden ser mayores. Allí en esta manifestación entran todos, así que es, como dije, de las más emblemáticas del Carnaval de Riohacha. Además que casi era un club, porque en algún momento no era fácil acceder a ser embarrador y se convirtió en casi que no es de sociedad, porque no pertenecía a la sociedad, pertenecían todos, habían desde médicos hasta familias, bueno, no profesionales, por decirlo así, y pertenecían todos, o sea, de cierta forma era un grupo de amigos y al final era eso, era como una interpretación que lo que leemos hasta hoy era que al final todos somos iguales, todos en el mismo lodo y no importa de dónde vengas ni nada, pero todos en ese grado de amistad, ¿no? Ellos tienen un sonido particular, ¿no? Los embarradores cuando salen, que es el sábado de carnaval, en la noche, para el amanecer domingo, su salida aquí visitan todos los salones de baile, y visitan y bueno, pueden abrazarlo a uno, obviamente se les puede dar para que sigan bebiendo a cambio de que a uno no lo abracen y dejan una huella, una mano. Había un alcalde en la primera mitad del siglo XX, 2 alcaldes han intentado suprimir la manifestación, el señor Garrego Arregocés. Entonces el señor Garrego dijo y advirtió el primer día de carnaval que no iba a tolerar los embarradores y amenazó con cárcel a los embarradores. Pues los embarradores averiguaron el sábado en la noche en dónde estaba departiendo, en qué salón, y lo rodearon, solo le dejaron sin barro los ojos para que pudiera ver. Y obviamente la tradición se mantuvo. También lo quiso hacer la dictadura de Rojas Pinilla, un alcalde, pero la comunidad dialogó, fueron persuasivos y bueno, se olvidó el suprimir esta manifestación. Bueno, aquí vemos muchos retratos. Esta es una colección en la que lleva varios años. Desde 2012 vengo haciendo fotografías del carnaval, haciendo todos retratos, mucho porque me llama mucho la atención el poder descubrirse qué hay detrás, ¿no?, de todo esto. Todas las edades, todas las profesiones, todas las corrientes, todos los pensamientos. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esto es la Laguna Salada, es donde se preparan y donde todas las personas que hacen parte de este club, digámoslo así, se preparan con cierto tiempo y organizan todo para el día sábado de carnaval, que es el día más importante de… Y habría que decir de los embarradores que mientras la mayoría de las manifestaciones de los carnavales en todo el Caribe son diurnas, están llenas de colorido, de brillantez, de telas, de todo, el carnaval este es nocturno y es ocre, negro, marrón, en medio de las altas horas de la madrugada.
Sí, hoy en día todas las actividades son así organizadas, son esperar la noche, vestidos con saco, con vestido entero, por decirlo así, y esperar a que llegue la madrugada para poder meterse al lodo y poder irse en caravana, en corriente, en procesión, hasta algunos puntos típicos de Riohacha y poder terminar en el mar y ahí quitarse todo el lodo. Estas son las charcas y cómo en la noche, aquí está de día y aquí está de noche. Y cómo es sí, son muchas las personas que entran acá, esto es una sola, pero está desde las 2 de la mañana hasta las 4, la gente pues enlodándose. ¿Que si es solo por el abrazo? Claro que sí, todas estas personas, todos estos embarradores tienen unas mochilas y dentro de esas mochilas meten lodo. Y la idea en los bolsillos, sí, y de los sacos y en mochilas y en todas las formas. Y lo que hacen es que van un recorrido por las calles y lo que hacen es que encuentran a los amigos y le dan precisamente este abrazo. Y pues, lo ensucian o lo manchan, como no sé qué será. La llegada al mar está liderada por alguien o ellos autónomamente llegan al mar y se van. ¿En qué momento? ¿Cuando termina el sol o todos los días hacen este proceso? Es un solo día y es el domingo, sí, domingo en la madrugada. En la madrugada. Todo este club, por decirlo así, Sí. está organizado con música y van al ritmo de la música y se consigue. Y todo el pueblo de Riohacha al final sale a verlos, ¿no? Sí. No menores de edad antes, ya Sí. hoy sí se permite todo tipo de edades. Y la idea es encontrarse a los amigos y poder abrazarlos y darles un fuerte abrazo. Ellos emiten un sonido gutural durante la noche. Yo recuerdo de niño cuando impunaba un cierto temor desde la alcoba. Ahí van los embarradores en tumulto y emiten ese sonido gutural y es una cosa impresionante. Hasta que terminan en el mar, obviamente, antes de que salga el sol y ya el sol los agarra limpios. Están en ese momento entre la salida del sol, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, están las reinas, que no son embarradoras, pero están sucias por los embarradores. Le dieron el abrazo, ahí está. Y típico también las marcas que quedan, ¿no? Cuando uno va a Riohacha, después de carnavales, uno no encuentra sino letreros y manos en todas las casas. En los edificios. En todos los edificios. Y esto también al final se van cuando llueve, cuando comienzan las lluvias, termina desvaneciéndose todas estas marcas. Eso permanece durante semanas. La marca de los embarradores. Es como la presencia de su ausencia, porque esa mano nos recuerda que ellos pasaron por allí, los embarradores. Y aquí está el ritual ya cuando entran y se A la playa. lavan, sí. ¿Cuál es la inspiración y cómo se incorpora esta parte del carnaval? Lo que tiene la memoria, porque lo que sabemos de los embarradores es lo que está en la memoria, y están registrados, obviamente, ya documentalmente, desde el siglo XIX, 1800, mediados del siglo XIX. Y está muy asociado a una familia, la familia Laborde, de origen francés, que jugó un papel muy importante en la política de La Guajira. Y ellos, como había consulado de Francia y todo esto, pues se habla indudablemente de la incorporación de estos marinos franceses y luego pues se apropió en Riohacha. Y ellos están muy asociados al pilón también, ¿no? Tienen muy asociados a la música esta también. Pues porque van bailando también, ¿no? El baile y el ritmo y van bailando a lo largo de la marcha en muchos casos. Entonces el baile es como un corteo, no es circular, o sea, es un baile que sigue el corteo, o sea, que sigue una procesión. Sí, se van dando con el pilón se van dando y se va cantando y como ya dije anteriormente, hasta se podía cambiar los versos por cada casa, de manera que los versos del pilón se mantiene una estructura, hay otros que cambian de acuerdo a la persona. Así que hay recogidos en un libro que se llama Memorias de una carnavalera de Noelia Mejía, una mujer ribachera mayor que vivió muchos de estos carnavales. Les recomiendo ese libro, los textos del pilón.
y cómo cambiaba. Sí. También es importante saber que estos embarradores, pues esta procesión, por decirlo así, va al ritmo de música y también de alcohol, ¿no? Entonces, al final es una expresión y es diversión, es un camino de amistad y de, bueno, de un poco de euforia, ¿no? También. Y el frío, ¿no? Para soportar el frío, ¿no? Totalmente. En febrero es la época de verano y esto también, de cierta forma, creo que el mismo vestuario lo marca, ¿no? Hay muchos vientos alisios y esto genera, de cierta forma, pues, frío en el cuerpo y, bueno, esto sirve y ayuda bastante. Esta es otra expresión, que son las mascaritas. Y aquí sí tiene, bueno, más católico aún. Esto se veía mucho entre solo mujeres. Se tapaban los rostros y se disfrazaban de cierta forma con utensilios de casa, con manteles, floreros, latas, todo, sí. Sí, vestuarios, guantes. Telas de cortinas, se hacen guantes. Es decir, utilizar lo que hay en la casa. ¿Cómo hacer un disfraz solo con las cosas de la casa, sin comprarle en un almacén? Y servían también como para poder vigilar a sus esposos en carnavales. Hay muchas historias de mascaritas que seducían a sus esposos y los llevaban hasta un lugar oscuro. Y cuando se quitaban ya toda la ropa del rostro, se encontraban que era su esposa, a la que habían estado seduciendo toda la noche. Esta es una de las mascaritas, esta estética es de las originales, ¿no? Por decirlo así, de hace años, de hace varias temporadas. También otras, a lo que me refiero con esto es que esto es con un sombrero, pero por ejemplo aquí con unos floreros y cualquier figura que deforme un poco el cuerpo va a generar con esto como una, sí, va a cambiar de cierta forma la silueta y esto puede generar la confusión de todas las personas. Hoy en día, pues, vemos también la interpretación de estos disfraces bajo el tul y la lentejuela, pero también aquí se maneja siempre como esta connotación afro, ¿no? Y como africana. Siempre hemos hablado sobre que eso tiene alguna connotación Sí, tiene un rasgo como árabe. Alberto me comentaba ahora que él la ve como algo más andaluz y sevillano, pero bueno, podría ser, pero a uno le da la sensación de ver algo de Marruecos o algo así en esto. Claro, lo que pasa es que aquí también se citan muchas de las obras de Dalí, ¿no? Donde ponían en la cabeza todo tipo de utensilios, pan, floreros, bueno, muchos elementos domésticos que al final terminaban dando un discurso bien importante sobre la feminidad y sobre el discurso del ama de casa, ¿no? El pilón y las pilanderas, al preciso estábamos escuchando sobre el pilón ribachero y pues esto es así, al ritmo de tambores, al ritmo de instrumentos y como si fuera una cumbia, pero tiene una pequeña diferencia entre el Cesar, el Magdalena, la Guajira. Cada uno de estos tiene como un contenido distinto, unos pases distintos y al final termina marcándose la diferencia por regiones. Estas son las comparsas. Estas son unas señoras que hacen dulces de leche de monguí y ellas organizan una comparsa y salen siempre a bailar y a cantar. Ahí están. Otra de las expresiones, otro de los personajes que hablábamos aquí también son los macos. Estos tienen una connotación más religiosa. Sí, los macos, equivalente a micos aquí, ¿no? Los macos, sí. Esto aquí siempre hemos hablado de que esto siempre se parece a las cofradías, Sí. A todas estas que se presentan en España, llevando en Semana Santa todos los personajes. Y en Colombia también, sí, como Foz, Cartagena, todo. Al final, con este tipo de situaciones, aquí hay algo bien importante y es que la religión católica marca bastante, bueno, todos los carnavales, pero aquí se presenta cierta incidencia. Aquí están los gallinazos y estas manifestaciones, algunas empezaron como manifestaciones familiares, propias de una familia que tenía la tradición de representar ese determinado disfraz. Aquí vemos, por ejemplo, esto pertenecía a una familia, la familia obediente, la de los gallinazos, y allí había presencia también de los margariteños,
de las Islas Margarita. Entonces, y están las ánimas, que eran también mujeres, exclusivamente mujeres, que se disfrazaban en horas de la noche, llevaban un rosario hecho con semillas de clemón, de Joaquín. ¿Recuerda ese árbol que hay mucho en el Caribe colombiano? Y con eso armaban un rosario falso y encontraban a veces borrachos perdidos que al verla se asustaban, y esa era como la diversión, de asustarlo en esos callejones. Y eran un grupo de mujeres que salían solo a eso, las ánimas. Aquí es clave aclarar algo, y aquí vemos cómo los carnavales se interconectan. En Riohacha no existía la manifestación de Joselito Carnaval. Eso llegó de Barranquilla. En Riohacha se enterraba al carnaval y se le llamaba así. Se escogía un borracho de esos clásicos del carnaval, se acostaba en unas parihuelas, no era necesariamente un ataúd como es ahora, sino una especie de parihuelas, y se le lloraba en cada esquina, un grupo de mujeres vestidas de negro o de hombres vestidos de mujeres, y lo lloraban, y él se tomaba una botella en cada esquina, un trago en cada esquina, y así hasta que finalmente se enterraba al carnaval. Esto aquí se presenta ya de cierta forma bien importante, es el evento yo creo que multitudinario, inicia con toda la religión, desde papas y todo tipo de obispos, monjas, todo tipo de personajes religiosos, viudas, no una sino muchas, y además una actuación total, ¿no? La gente se lo goza y aquí en este caso se lo juega, pero realmente se lo vive. Estas son las viudas. Dentro de esta colección hay muchas viudas. Cada carnaval o cada Joselito termina dejando mucha gente sentida, ¿no? Y también aquí vemos como mucha la transgresión también de hombres disfrazados de mujeres y hombres llorándolos también de forma desconsolada. Esto es el martes en la tarde, ¿no? Sí. Ese es el cierre del carnaval. Esta es la manifestación de cierre del carnaval. Yo quiero mencionar, aquí traigo 3 bandos de Brito de los años 30. La década de los años 20 del siglo pasado y los 30 fueron muy importantes en La Guajira. Y este bando, que era la expresión y todas las prescripciones de la autoridad afectiva, tenían algunas características que quiero mencionar. En primer lugar, reflejan el clima, las expectativas sociales y los hechos relevantes de cada año. Organizan espacialmente a la ciudad se distribuye y puede distribuirse militarmente, puede distribuirse de cualquier otra forma, civilmente, pero se nombra unos coroneles, unos generales del carnaval, unos sargentos y cabos. Y a la dirigencia política de la ciudad, que en la época de estos años 20 era el general Juanito Iguarán y el señor Francisco Fuentes, el general Juanito, gran conservador, que eligió a Rafael Reyes presidente de la República en un famoso chocorazo llamado el Registro de Padilla. Este general se le daba el oficio de portero, el oficio más bajo en toda la escala social, y esto hubiera provocado un duelo si no hubiera sido en carnaval. Solo en el carnaval se podía hacer semejante atrevimiento, y está en la disposición del bando. También tenemos que además se asignan los cargos, ya lo dije, y lo otro es que registran muchos efectos de la crisis y bonanzas económicas de la ciudad, de manera que uno puede recoger, siguiendo cada bando, un poco la situación de cada año, la pesca de perlas, el alza de los productos de alimentos, y hay unas medidas maravillosas en los bandos. Algunos bandos ordenan crear una biblioteca pública en la ciudad, y esa biblioteca pública está hecha con libros imaginarios. Entonces, a cada persona había un señor que se dormía, dirigente político, en las sesiones del consejo, y él estaba obligado a llevar el libro La vida es sueño. Y así. Entonces, cada suceso, que podría ser muy íntimo, amoroso o algo, iba, y esa gran biblioteca del carnaval imaginario se hacía. Yo voy a leer el encabezamiento del decreto 00 del 22 de febrero del año bisiesto de 1936. El presidente provisorio de la República del Carnaval, era don Francisco J. Brito, en uso de sus facultades arbitrarias, considerando que el almanaque Bristol, en el inciso 23 del capítulo 2, anuncia que mañana
es además de 50º día de Santa Burgas y San Policarpo, cabalmente jugadores de carnaval en los buenos tiempos de la arepa de queso, y por este motivo la fiesta más gloriosa de la República del Carnaval, que es deber subjuntivo de las autoridades del reino velar porque la ciudadanía celebre de la manera más escandalosa posible tan morrocotuda fiesta. Y establece una serie de disposiciones que son supremamente importantes y habla de eso. A partir de las 6 de la tarde del día de hoy se declara perturbado el orden ordinario, público y privado. Entrarán en vigencia las disposiciones draconianas del presente decreto, con su varaunda de alborotos populares manifestados en forma de bailes, cumbias, pilones, mojaderas y toda clase de guachafitas, compatibles con la cultura y buenas maneras de los ciudadanos de la República a mi mando. Y así sigue haciendo una serie de disposiciones que son fascinantes, que podrían analizarse, que realmente son un trabajo maravilloso. Y es aquí en donde ordena la creación de la biblioteca pública. Había mucho de protesta social también en los bandos. Por ejemplo, hablaban de un hospital imaginario que solo creó Rojas Pinilla, y hablaban de un cine que no había llegado y de una serie de cosas, pero ahí había una gran protesta. Y voy a leer los 10 primeros libros que decían: con las formalidades legales se entregarán al director de la siguiente biblioteca obra regalada por sus autores. Hay que echar candela, por Alejandro Amaya. La vida es un sueño, por Chema Ballesteros. El encanto de los hijos, por Antonio Géneco Coronado. Prólogo y notas de Gratiniano Gómez. Abajo el pacto, por Mandía Gómez. Alcoholismo y degeneración, por Robertico Freire. Este debía pegárselo mucho, tomar mucho trago, entonces le pusieron este libro de tarea. No hay tal Uribia, por Andrés Curbelo Iguarán, este era mi tío. Sí hay Uribia, refutación del anterior, por Juan Freire. El aguacatao, por Enrique Cuas, con prólogo de Manota, era que no participaba del carnaval. Me seducen las izquierdas, por Jorge Sayé, ilustraciones de Marcos Vadillo. Entonces, este eran el tipo de bandos que se hacían en el carnaval, que eran de obligatorio cumplimiento y que era clave y que reflejan todo lo que pasaba cada año. Por ejemplo, el comercio de la ciudad de Riohacha estuvo desde principios del siglo XX disputado por los árabes y los italianos. Los italianos llegaron primero, por supuesto, y tenían consolidado su comercio, pero los árabes venidos del Líbano y Palestina trajeron y utilizaron mejor sus conexiones, y de tal manera que se abarató el arroz. Don José Abuchaibe compró arroz por grandes cantidades y puso el arroz muy barato, lo que provocó una manifestación en Riohacha espontánea de los ciudadanos, dándole vivan los turcos que nos han bajado el arroz. Entonces, en uno de esos bandos hay una polémica entre los comerciantes italianos con los comerciantes árabes, que es maravilloso. Y así cada año, ¿no? Hay en este tipo de bandos que ameritan realmente ser coleccionados y publicados todo el devenir de la vida de la ciudad durante el carnaval. Están las reinas como autoridades festivas que, como dije, empiezan a tener un papel grande en los años 40 y 50, hasta que ya con las juntas está Josefa Ríos como reina, que es una gran reina nombrada oficialmente, y la reina empieza a compartir esa autoridad festiva hasta ya asumirla, como en el caso de hoy, fundamental. La reina central es una mediadora. De ella no solo es el motor del carnaval, ella es una mediadora de las peleas de los borrachos. Me contaba una de las reinas que en los años 60, en una de las calles del barrio popular de Riohacha, había una pelea tirándose botellas de cerveza, y la reina llegó y puso orden, un orden cariñoso, afectivo. Cuando la reina se fue, como a las 2 horas, volvió a seguir la tiradera de botellas, pero ese era el papel. Hay una relación entre las reinas y la democracia de Colombia que a mí me parece clave. Es que a nadie le exigimos más que a las reinas del carnaval. Cuando alguien quiere ser reina del carnaval central en Riohacha, se le piden 2 cosas: competencia y equipo. ¿Sabes bailar el pilón? Si no lo sabes bailar, no hay dinero en el mundo que te permita que seas reina. Tienes una buena comparsa. Eso es fácil, pero cuando vamos a elegir un alcalde o un gobernador, no le preguntamos ni competencia ni equipo. Con esto sí es fácil. Entonces, ojalá que con el criterio que escogemos a la reina del carnaval, escogiéramos a los gobernantes.
la abuela y esto. Aquí hay algo importante también dentro de esta diapositiva, y es que esto es una sola familia, que es Rosa, que es Mariana Gómez, sí, y que es la bisabuela y la nieta. Entonces, al final, esto también termina siendo de familia, ¿no? Listo, y aquí otros personajes también, y cada vez, así es, con exigencia de reinados y de carrozas y de todo tipo de expresiones, y además de danzas y espectáculos que divierten al pueblo en estas fiestas. ¿Existe alguna, no sé, alguna participación de la cultura wayú en este carnaval o de alguna manifestación wayú en el carnaval? No, en el registro que hace Nicolás de la Rosa hacia 1700, mitad del siglo XVIII, los wayús sí aparecen. En las corridas de toros, los toros eran entregados a los wayús y los wayús volvían por sus toros. Los españoles no querían comérselos porque eran agitados y los wayús esperaban que terminaba la corrida y se llevaban los toros. Pero después no lo hay, es muy criollo el carnaval. De muchas familias migrantes europeos y de población criolla, afro y de todo tipo, y por supuesto mestizos. Pero digamos que de los wayú tradicionales en el carnaval, no, lo que pueden decir es, bueno, los arijunas están locos en estos días. Algo así. Aquí están las casetas y mojaderas. Desde Brito se hablaban y se mandaba a celebrar y a festejar. Estos son todos los viernes, todos los sábados, en precarnavales, en carnavales, además, y son pues nocturnas prácticamente, donde la gente va y al ritmo del picó se baila, se bebe y se maicena. Estos, los que están aquí dentro de estas fotos, son embarradores, personas que están esperando que sea el sábado, que sea domingo ya, para poder embarrarse. Y así es, todo tipo de disfraces, de maicena, bueno, de exuberancias hay. Sí. Dentro de las otras expresiones son las mojaderas, y bueno, bajo la escasez del agua hoy, al final termina siendo un rito, ¿no? De agua también, como hacia el llamado de febrero y del verano, prácticamente. Hoy bajo los carrotanques pues se celebran y se motivan también estas fiestas que también son al ritmo del picó y al ritmo de, bueno, de presentaciones musicales, entre otras. La música siempre, bueno, ha sido, ahí está todo, siempre ha sido entre tambores, entre vientos, todo tipo de expresiones afros prácticamente, y también con europeos ritmos, digamos que europeos también, ¿no? Y también, sí, también con la mezcla del acordeón. O sea, al final termina siendo esto una mezcla de música, de sonidos, y hoy con otros ritmos también musicales que también nacen dentro de todas estas expresiones culturales. Y aquí está dentro del calendario, está pues el miércoles de ceniza, luego de las fiestas del entierro del carnaval, pues se comienza otra vez la vida, y todo lo que se reza se empata, y el 31 es el día para poder sanear eso, ¿no? El bando excluía de sus disposiciones el miércoles de ceniza por ser día de Senguayabe y lo explicitaba. Queda excluido el miércoles de ceniza de todas estas prescripciones. Sí. Bueno, aquí yo quiero hablar, ya para finalizar, de un poco el carnaval en la Riohacha contemporánea y de los peligros de toda la situación que tenemos. Primero quiero resaltar que es un carnaval vivo. Carnaval vivo. Es un carnaval que comprende y abarca a toda la sociedad, no a un sector de la sociedad como lo hacen los festivales. Entonces, un carnaval vivo, con sus manifestaciones vivas, que es muy original. En el interior se suele creer, y a uno le produce una inmensa tristeza, que en las ciudades que no tienen la importancia demográfica o económica de Barranquilla, nosotros imitamos el carnaval de Barranquilla, y es lo contrario. Ya lo ha expresado bien Alberto. El carnaval de Barranquilla se nutre de los carnavales alrededor del Caribe, de Ciénaga, de los del río Magdalena, de Cartagena, de todo esto. Entonces nuestro carnaval es muy original, no tiene que ver, evidentemente, como carnavales están conectados, como está conectado el de Riohacha y Curazao, o puede estar conectado con el de La Habana y todo, pero no son una imitación del carnaval de Barranquilla.
Lo segundo es que desde los militares, al dejar el nombramiento de la reina y la declaración de días cívicos no laborables en manos de los alcaldes, tenemos un mayor control del Estado sobre el carnaval y nos ha tocado muchas veces hablar con alcaldes o alcaldesas que no quieren hacer el carnaval. Y no quieren hacer el carnaval porque ellos mismos o pertenecen a religiones diferentes y lo consideran pecaminoso y todo esto, o simplemente lo ven con los indicadores, empiezan a decir es que puede haber mayor disparo de los delitos y cosas de este estilo. Es decir, lo miran desde esa perspectiva y ha correspondido muchas veces a actuar en ese sentido, mediar. Lo otro, la estigmatización religiosa que se hace desde otras religiones cristianas sobre el carnaval. Es muy marcado y con frecuencia demasiado estigmatizado. Y hay otro que me ha tocado personalmente, que es la parte bancaria. Yo fui gerente del Banco de la República en Riohacha y cada año me tocaba reunirme con los gerentes de bancos para que no hubiese una actividad ese día. El lunes y martes de carnaval no debe haber bancos, porque de no habría carnaval. Si la ciudad lleva su cotidianidad, una vida diaria, pues no habría carnaval. Y el alcalde pide un decreto, declara eso, y con ese decreto pues el Banco de la República no abre ningún banco y todo el mundo se dedica al carnaval. Pero una gerente del interior del país iba a abrir un día de carnaval. Pues yo la llamé y le expliqué. Dijo, hable con mi jefa. Entonces me tocó llamar a una alta ejecutiva aquí en Bogotá y me dijo, carnaval, y Riohacha tiene carnaval, ¿y acaso eso solo no se hace en Barranquilla? Yo tuve que explicarle que el banco desde su creación en 1965 en La Guajira ha respetado el carnaval y por lo tanto los otros bancos lo han respetado. Y mantener que no haya actividad bancaria es supremamente importante. Fuera además de los riesgos que se meta una comparsa, delincuente disfrazado, asalte un banco o que la mojadera entre al banco y dañe los equipos de computación. O sea, hay una serie de riesgos. Entonces, eso es importante. Lo otro es que a raíz del conflicto tuvimos miles de desplazados de otras partes del Caribe colombiano y del interior que no tienen una tradición del carnaval. Y es fácil confundirlo con un Estado totalmente desaforado en el cual uno puede hacer lo que quiera. Y si algo es reglado es el carnaval. Siempre recuerdo la voz de mi madre diciéndome, cuando era niño, si vas a mojar, recuerda que los niños mojan a las niñas, los niños no mojan a los adultos, no mojes a personas desconocidas, nunca seas violento al arrojar la maicena o arrojar la harina, siempre hay que hacerlo con cuidado. Es decir, el carnaval tiene reglas, juegos, horas, calendarios que limitan estas actividades. Las mojaderas eran de día, en la tarde ya no podía haber mojaderas. Así que esto es importante, hacer una pedagogía del carnaval, que es fundamental con esos nuevos. Y hoy, dolorosamente, un grupo como el ELN, en una época de carnaval en que una ciudad como Barranquilla, tan pacífica, está celebrando sus mayores fiestas, se le ocurre hacer semejante atrocidad en pleno carnaval. Esto nos muestra que el carnaval también es afectado por el conflicto y por todo este tipo de situaciones. Finalmente, para terminar, ¿qué día? No, hay un tema de patrimonialización que sería importante discutir. Todos sabemos que las patrimonializaciones no son inocuas, que ellas tienen efectos no deseados, que son bien intencionadas y que pueden tener también efectos deseados, pero a veces ceder la autonomía al carnaval no es fácil y ya los barranquilleros lo han vivido en ese sentido. Quisiera terminar con una frase de Walcott. ¿Para qué sirve el carnaval? Y creo que esta es la que más me gusta. Walcott considera que el carnaval hace posible insertar una memoria de agravios, violencia y explotación en una secuencia rítmica, permitiendo a una agrupación humana bailar su propia historia, ya despojada de su pasado doloroso. Muchas gracias. Me preguntan por qué no habla de los jesuitas esclavistas, inclusive San Pedro Claver. Porque yo pienso que muchos ya sabemos el papel de Pedro Claver y de los jesuitas en la colonia. Sabemos, por ejemplo, que Pedro Claver perseguía a los tambores, los decomisaba. Y hay un debate entre Alonso de Sandoval y Pedro Claver en Cartagena sobre el tema de la esclavitud.
Por eso las autoridades coloniales deciden más tarde que temprano autorizar los cabildos para que realmente tengan un grado de legalidad estos cabildos y sean allí en esos lugares donde se expresan las manifestaciones y los toques del tambor. Pero Cartagena a partir de allí tiene una larga historia de prohibiciones. La prohibición no solamente del tambor, sino de prohibición de muchas de sus expresiones culturales. Todavía el capuchón, que les comento, es una insignia y es un vestuario que estamos tratando de recuperar, que aparece en los carteles anuales sobre las fiestas de noviembre, es prohibido. El capuchón es un vestuario prohibido. Lo pueden usar los danzantes dentro de un desfile, pero no se puede usar en la calle, no se puede usar en un bus, no se puede usar en el espacio público no festivo. Cuando hicimos un trabajo sobre que trata de explicar por qué Cartagena es como es, encontramos 200 años de menosprecio a las culturas afros. Recuerden que Cartagena también es un lugar con la vigencia de Rafael Núñez como el presidente clave del siglo XIX, de finales del siglo XIX, 4 veces presidente, que es el lugar donde las ideas más conservadoras del país empiezan a predominar. Desde allí se construyen con la relación Núñez-Caro los imaginarios de una nación que se piensa hispánica, de una nación que construye los imaginarios que muchas veces aún nos rige. La Academia de Historia de Cartagena durante el siglo XX, especialmente la primera mitad del siglo XX y entrados los 50, 60, todavía es una academia que niega todas las posibilidades de las aportaciones de los afros en la construcción de la ciudad, en los colores de la ciudad, en la memoria de la ciudad y se destaca el papel de una ciudad hispanófila. Hay un debate muy importante. Germán Espinosa, el escritor Germán Espinosa, por ejemplo, debate toda esta visión hispanófila que se construye en los imaginarios de Cartagena. Una visión en cierta forma falsa, porque nunca fue totalmente hispana. Cartagena desde sus comienzos fue una ciudad en la que estaban los esclavos regados por toda la ciudad, no solamente recluidos en ciertos barrios. La nueva historiografía nos está mostrando esclavitud en toda la ciudad, porque la esclavitud de la ciudad como tal era una esclavitud doméstica. Entonces hubo desde los comienzos prohibiciones y Pedro Claver jugó un papel muy importante en ello. No sé si para mí también. Yo te lo leo. Para nosotros. ¿Cuál es el rol del gobierno, sector privado, las comunidades, entre otros actores, para preservar, disfrutar y difundir el patrimonio cultural, tomando como ejemplo las fiestas, festivales y carnavales? ¿Cuáles estrategias serían efectivas? ¿Cómo equilibrar entre el lucro del turismo con el respeto, preservación y difusión del patrimonio cultural en el marco de las ferias, festivales y carnavales? Esto es una muy buena pregunta, porque cada segmento de la sociedad juega un papel distinto. Cada gobierno igualmente juega un papel distinto. En la historia reciente de Cartagena encontramos gobiernos locales que han aupado la restauración de las fiestas populares, de las llamadas hoy fiestas de independencia. Esas fiestas tocó renombrarlas porque se había olvidado la ciudad de qué se trataba, cuál era el contenido histórico y cultural de esas fiestas. Pero digamos que no hay una visión monolítica de las fiestas, desde las élites. Es decir, cada vez hay más sectores del sector privado, gremios que se van vinculando a la recuperación y a la restauración de las fiestas de independencia. Algunas de las figuras que mostré aquí pertenecen a un gremio local de singular importancia. Lo que vimos el año pasado fue la incorporación de empresas de Mamonal, de empresas del sector turístico, etc. La recuperación de las fiestas requiere de muchísimos aportes, pero las fiestas, como son fiestas, si bien están regladas,
no existe una homogenización de las ideas sobre ella. En el caso de Cartagena, hasta hay sectores populares que también piensan que las fiestas deben acabarse. Hay periodistas de origen afro que también quieren negarla. Hay analistas que niegan el pasado carnestoléndico de las fiestas del 11 de noviembre y quieren restablecer las celebraciones cívicas y militares. La Academia de Historia de Cartagena quiere restablecer el 11 de noviembre la ofrenda floral a el fundador de la ciudad. Gran paradoja. El Día de la Independencia celebrándose con una ofrenda floral al fundador hispánico, que fue uno de los conquistadores más violentos que tuvo la historia de estos territorios. Entonces yo creo que no hay una unanimidad en las visiones. La recuperación de una fiesta como Cartagena pasa por ese encuentro de múltiples visiones. Ahora bien, yo creo que los procesos de patrimonialización, es decir, de búsqueda de las declaratorias para la salvaguardia, oficiales, etcétera, tienen tanto de bueno como de malo. Yo creo que el Carnaval de Barranquilla, después de la Declaratoria Universal del Patrimonio, empieza a sufrir de éxito. Y el éxito puede matar una expresión. Yo he sido jurado del Carnaval de Barranquilla y he dejado constancia de cómo en el último lugar de los desfiles están los portadores de las tradiciones. Y hay muchas generaciones de barranquilleros que creen que el carnaval son unos camiones con unas músicas que no sabemos de dónde provienen, con personajes de la farándula nacional tomando licor. Y pasan durante horas y horas y horas unos camiones. Y también vemos cómo en el proceso de globalización las músicas tradicionales, que afortunadamente el pito de Te Olvidé no se ha abandonado, pero llegan las músicas brasileras, los tambores tradicionales se reemplazan por los tambores brasileros, etcétera. Es decir, hay unos procesos de hibridación. Entonces la patrimonialización es importante porque contribuye a crear unos planes especiales de salvaguardia, pero hay que regular. En Cartagena, en este momento, estamos haciendo la solicitud para la salvaguardia, para un plan especial de salvaguardia, su declaratoria como patrimonio de los colombianos, porque la necesitamos para construir los pivotes sobre los cuales se va a construir la recuperación de la fiesta, para reconocer cuáles son los riesgos, cuáles son las contrapartes que hay que hacerle a esos riesgos. Ustedes saben todos los grandes poderes que hay alrededor de la fiesta que se impuso sobre la fiesta popular. Entonces necesitamos una salvaguarda patrimonial. Pero hay claridad de que esa declaratoria puede tener muchos riesgos. El tema del turismo que pregunta la persona que hace, que nos manda, es también algo que hay que ver. El turismo tiene tanto de ancho como de pancho, como dicen en nuestra tierra, porque si bien es benéfico, porque atrae gente, genera una actividad económica, etcétera, 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 el dejarlo exclusivamente, por ejemplo, en Cartagena hemos impedido que las fiestas sean organizadas desde el sector turístico. En efecto lo hicieron cuando fue concurso nacional de belleza, pero hoy queremos que sea una organización pública de la sociedad civil que aglutine a los distintos estamentos que durante 15 años hemos movido, las universidades, el Banco de la República, las instituciones de investigación, los grupos de folcloristas, la gente de los barrios. En este momento en Cartagena hay 70 barrios que tienen su propio carnavalito, hay 70 escuelas que tienen su propia comparsa, es decir, eso es una fiesta que está en ascenso y debe ser regulada por lo público por ahora. Porque los intereses del turismo no siempre, los intereses del turismo imponen pautas. La foto para tomar exige un vestuario, y como está de moda el carnaval de Río de Janeiro, es el espejo a imitar, ¿sí? En los pueblos más apartados donde hay carnavales, la pluma y la lentejuela funciona. Es decir, y es una exigencia de los patrocinadores, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, yo creo que los carnavales tienen que tener primero pensarse, organizarse, reglas de juego claras. Nosotros hemos tenido que darle a los patrocinadores de los carnavales
lo que tienen el contenido cultural cuando los promotores de las fiestas se expresan en público, porque si no, perdón, los desfiles terminan siendo una alabanza a los cuerpos de las mujeres, al desorden, a la promiscuidad, etc. Entonces, creo que las fiestas tienen que cuidarse en esos procesos de salvamento, ¿no? ¿Qué tanto apoyo tienen las fiestas de Cartagena, las fiestas populares de Cartagena? Muy poco. Si ustedes revisan el presupuesto de la ciudad para las fiestas de Cartagena, las fiestas populares es probable que sea inferior al presupuesto que da la ciudad para un evento como el Hey Festival. Cada directora del Instituto de Cultura anualmente sufre para conseguir patrocinios y apoyos a las fiestas. Los grupos barriales hacen sus fiestas con sus propios, absolutamente propios recursos. Es decir, es una fiesta desprovista de flujos de capital y de inversión importantes. Hay una pregunta que dice si existe un fondo documental y bibliográfico del Carnaval de Riohacha. No, no existe, lamentablemente. Es una tarea por hacer. Una de las cosas que nos satisface y que nos ha estimulado con Carlos ha sido por lo menos empezar con la imagen visual y tener y documentar manifestaciones que podrían desaparecer, que están hoy amenazadas y que es clave. Sin embargo, la búsqueda de documentación sobre el Carnaval de Riohacha pues persiste. Afortunadamente han salido libros como este basados en la memoria de Noelia Mejía, Memoria de una carnavalera, y bueno, la tarea es esa. Uno de los objetivos a corto plazo que queremos es convencer al banco de hacer una exposición sobre el Carnaval de Riohacha que itinere por todo el país, para que los colombianos puedan tener una visión más plural, menos simplificada y estereotipada de los que son los diversos carnavales de Colombia. Aquí hay una más.